Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando de temas interesantes para dialogar, para aprender, y esta vez tenemos un tema extraordinario. Vamos a hablar de astronomía a propósito de los 52 años de la llegada del hombre a la Luna. Y para ello tenemos invitados realmente valiosos. Voy a empezar por la profesora María Argudo. Ella es astrónoma, doctora en astrofísica y presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. Tenemos también al profesor Diego Mardones, licenciado en física, doctor en astronomía, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y Nicolás Tubillo, astrónomo, doctor en astrofísica del Departamento de Matemática y Física Aplicada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y lo primero que quisiera preguntarles por curiosidad, ¿cómo llegaron a la astronomía? ¿Cómo llegaron a dedicarle su vida a la astronomía? Podríamos empezar por la profesora María. Hola, ¿cómo están todos? Respondiendo a la pregunta, yo creo que llegué a la astronomía porque desde que era niña, desde que era pequeña, me motivaba el conocer, el mirar el cielo, el hacerme preguntas, y el ir buscando la información para ir respondiendo a esas preguntas que me surgían, pues fue lo que me llevó a estudiar astronomía y a dedicarme a la astronomía. ¿Y estás contenta de tu opción? Sí, yo estoy feliz y me encanta trabajar en astronomía. Muy bien. ¿Y el caso tuyo, Diego? Siempre es una pregunta que hay que volver a hacerse y no es fácil, ¿ah? Yo francamente no sé, pero lo primero que recuerdo fue, no sé, tipo 12, 13 años, unas vacaciones de invierno. Con mi familia fuimos al norte y visitamos Cerro Tololo, y también visitamos Cerro La Silla en un paseo de un par de semanas. Y eso me quedó. Y después en enseñanza media, ya por ahí por segundo medio, un profesor del colegio tenía un telescopio y empecé como a meterme en eso. Y sencillamente seguí para adelante, ni me lo cuestioné. Recuerdo haber visitado también Cerro Calán, incluso antes, como a los 10 años. Y en realidad me lo he cuestionado más después, ¿ah? Pero en el momento, no, cuando salí del colegio, no tenía ninguna duda. Yo ya sabía cuál era el camino que había que seguir en una época en la cual todavía no existían las licenciaturas en astronomía que existen hoy, pero yo sabía que una licenciatura en física y luego un posgrado era el camino, y a pesar de que me lo cuestiono todos los días hasta hoy, casi siempre me respondo que sí, que está bien, que parece que eso es lo que tenía que hacer. ¿Y el caso tuyo, profesora Astudillo? Bueno, en partir por saludarlo, monseñor, a María, a Diego y a todas las personas Hola, hola. que nos ven. En mi caso, hay varios culpables. Fue una serie de hechos afortunados, creo. Fueron profesores de secundaria los que siempre daban un espacio para hablar de estos temas de universo, astronomía. Entonces, aquí, principales culpables, profesores de secundaria. Después estaba mi abuela, que en un momento dado, a cierta edad, nos preguntó qué regalo importante queríamos, y yo pedí esto que está aquí atrás, que es este mismo telescopio. Me lo regaló mi abuela, tiene ya sus décadas, no voy a decir cuánto, pero es ese mismo. Y al mismo tiempo, obviamente, mis padres rápidamente también entendieron que era algo positivo y me suscribieron a una revista de astronomía, de la cual yo entendía así es que un cuarto de lo que ahí se publicaba, pero igual la leía y me gustaba. Después mi madre siempre me acompañaba a las salidas nocturnas, porque estamos hablando de salir de forma aficionada, hay que salir al campo donde hace frío, etcétera. Entonces, profesor primero de secundaria, mi abuela y mis padres son los culpables, y a mí me apasionó y de ahí seguí en adelante.
Bueno, yo tengo un sobrino, el hijo de mi hermana es astrónomo, se dedica a la astronomía, es profesor en una universidad extranjera, y cuando conversamos con él siempre terminamos con preguntas filosóficas Sí, acerca del sentido de la vida, acerca del sentido del universo, porque una cosa es preguntarse cómo está compuesto el universo, cosa que es maravilloso y creo que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero otra cosa es preguntarse por el sentido. ¿Ustedes tienen preguntas filosóficas en su trabajo cotidiano? ¿Les surgen habitualmente? ¿cómo ¿Quién partimos? parte? O Mira, sea, yo creo que Dale, Diego. yo siempre pienso que sí. Y yo, en una manera simplista, divido a los astrónomos como en dos grupos, en los que ven como las cosas grandes o las cosas chicas. Para los astrónomos, digo yo. Entonces aquí Nicole y yo estamos en las cosas chicas, que yo llamaba estrellas, cómo nace una estrella, cómo nace un planeta, de dónde vienen los planetas, y esa pregunta naturalmente lleva al origen de la vida, que es de las cosas que me motiva a mí hoy, probablemente también a Nicola. María creo que está más bien en el grupo de gente que yo llamo de las cosas grandes, que ya son galaxias, o si no el universo, o cosmología. Y ahí la pregunta es de dónde viene el universo. Entonces, el de dónde venimos es una pregunta que nos motiva, si no, uno no tiene cómo llegar a ser astrónomo. Así que sí, todos los días estamos en eso. Nicola. O sea, yo creo que hasta hoy en día hay veces que en preguntas, como dice Diego, de órdenes de magnitudes súper grandes ya, casi que se mezcla un poco ya con la filosofía, o sea, sin olvidar que de partida antiguamente la ciencia era la filosofía de la naturaleza. Ahora, en el día a día yo entiendo que mis preguntas no son tan filosóficas, sino que uno ya sabe un poco por dónde, cómo se va a presentar su día, lo que va a tener que resolver, y obviamente hoy en día es todo siguiendo rigurosamente el método científico. Sí, claro, bueno, el método científico evidentemente que no se contrapone para nada a las preguntas de orden filosófico sobre el sentido. Oiga, una pregunta para empezar a hablar ya de la Luna. Imagínense que todo lo que existe es una pelota de fútbol. ¿Ah? Y imagínense hipotéticamente, eh, ¿qué parte de esa pelota de fútbol es la Tierra? Para que nos ubiquemos en nuestra realidad. Además, es una, es poquito de arena, es menos que eso, Mucho menos que eso. mucho menos que eso. O sea, Sí, una pelota de fútbol en el universo, nuestro planeta es menos que un grano de arena. sí, sería menos como una partícula subatómica incluso. Ah, mira, qué impresionante. Y cuando nosotros decimos, o sea, el hombre llegó a la luna, ¿qué significó eso para usted? Ahora, lo más probable es que muchos de ustedes no habían nacido cuando llegó el hombre a la luna. Yo era chico, tenía 12 años y me acuerdo que estábamos todos en la televisión, blanco y negro, chiquitita ahí, mirando cómo el hombre llega a la luna. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la astronomía? Ese hecho. Primera vez que salimos de nuestro planeta. Yo tenía 2 años, pero no tenía televisión. Y bueno, aparte tenía 2 años, así que igual no me acordaría. No tuve televisión en toda mi niñez. Em, pero en esta exploración de nuestro mundo, la parte grande que conocemos hoy de la como época de la exploración en el siglo XV, XVI, XVII, recorrimos toda la Tierra. En el siglo XX empezamos a volar, o en el XIX con globos, por ejemplo, pero recién a mitad del siglo XX, bueno, más de la mitad, ya el año 69, logramos salir de la Tierra y visitar otro cuerpo celeste. Es súper significativo. Hoy en día la gente está pensando, algunos están pensando en llegar a Marte. ¿Y por qué? Uno dice, bueno, porque está ahí, es un desafío, es motivante, como es difícil y no podemos hacerlo a diario, el llegar a hacerlo necesariamente nos va a llevar a aprender muchas cosas. Y eso está en la raíz de todo lo que queremos hacer.
Ahora, yo lancé una tesis al azar, profesora María, que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. ¿Eso es efectivo, no, en astronomía? Totalmente. O sea, A nosotros ver, nos cuente. planteamos, cuando nos planteamos nuestra investigación, planteamos una serie de hipótesis, planeamos las observaciones para poder responder a esas preguntas y luego siempre surgen nuevas preguntas. Y las hipótesis que nosotros pensamos cuando, por ejemplo, como trabajamos, por ejemplo, los astrónomos observacionales tienen que preparar una propuesta de observación, contar cuál es el estado del arte y plantear las preguntas que tu observación quiere responder y cómo va a contribuir al conocimiento general. Estás trabajando en responder unas preguntas que es algo, digamos que solo una parte de un campo más amplio. Y ya de tu investigación van a surgir nuevas preguntas y vas a necesitar nuevas observaciones. Y a lo mejor necesitas observaciones con instrumentos y telescopios que todavía no existen. O sea, estamos siempre trabajando en el límite del conocimiento. Estamos lo que conocemos y con las pequeñas investigaciones vamos ampliando ese conocimiento, pero todavía siempre estamos trabajando en el límite de lo que sabemos. Cada vez que nos queremos responder preguntas, se nos abren muchas más. Entonces, obviamente, la astronomía y el desconocimiento van totalmente de la mano. Qué maravilla. Y ustedes como profesor investigador, ¿en qué están ahora? O sea, ¿qué es lo que te ocupa el tiempo, la mente, tu preocupación en los estudios que están haciendo? Vamos a empezar por Nicola, que bueno, además que está con el instrumento de trabajo detrás suyo, así que ¿en qué estás ahora investigando? Mi investigación principal y que es mi especialidad es la detección y saber un poquito más después de ellos de los planetas extrasolares. Estos son los planetas que dan vuelta alrededor de una estrella que es distinta que el Sol. Ese es mi día a día. Pero para eso, oye, perdón la ignorancia, pero de esto la verdad que no sé nada. ¿Qué instrumentos de trabajo tienes tú? O sea, mi instrumento principal está instalado en Chile y es en el Observatorio de la Silla. ¿Ya? Se llama un espectrógrafo en particular, y eso se complementa con un observatorio espacial que se llama TESS, que fue lanzado por la NASA. Entonces, con esos dos instrumentos, hoy en día hay la vanguardia de la detección y caracterización de planetas extrasolares. ¿Y cuántas personas en el mundo están en esto? Pues, difícil pregunta, no sé cuántas se dedicarán a buscar exoplanetas, pero cada vez más. Y estamos hablando de que esta área de la astronomía es bastante reciente. Recién en 1995 se hizo la primera detección de un planeta extrasolar. Entonces ha sido un boom para la astronomía esta área, y también tiene sus cuestiones filosóficas, yo creo, detrás, concerniente a la vida, etc. De seguro sobre eso quería preguntarle. ¿Y ustedes, Diego y María, en qué están en este minuto? A ver, yo quiero saber cómo nace una estrella, de dónde viene el sol. Y una de las cosas que uno aprende es que no nacen solas, nacen en una nube que llamamos de gas y polvo. Es como el smog aquí en Santiago, ustedes tienen aire más limpio, pero en Sí. Concepción, no estoy seguro de eso, pero esperemos que sí. Eh, ese gas se empieza a contraer, se va achicando, achicando muchísimo y empieza a aglomerarse hasta que nace una estrella, y cuando nace, nace con un disco, con un montón de planetas en su vecindario. Eso es lo que me gusta estudiar, y es un proceso de gas y polvo frío. Y para eso entonces uso ALMA. ALMA es un interferómetro que observa ondas de radio cerca de San Pedro de Atacama, y observa moléculas de gas, las cuento. Yo cuento las moléculas y veo cómo se mueven, y observo granitos de polvo y los junto y hago imágenes del polvo e imágenes del gas, y veo cómo se mueve formando esta estrella. Es bien emocionante. ¿Y cómo llegas tú a armar esa hipótesis? Porque me imagino que las observaciones deben ser bastante dispersas porque esto se produce en el tiempo. O sea, ¿cómo llegas tú a esa hipótesis de que aconteció eso en el tiempo, digamos?
Sí, uno mira la galaxia en distintas direcciones. Cuando uno habla de la galaxia es la Vía Láctea, es donde estamos, ¿no? Para mí, la pelota de fútbol que decías tú es la galaxia, la Vía Láctea. En realidad es mentira, la del universo está es muchísimo más grande que eso, pero el universo que a mí me importa se llama Vía Láctea, ahí es donde está todo lo que yo estudio. Y en esa Vía Láctea está lleno de estrellas que uno ve en la noche, bellísimas, ¿no? Y hay hoyos, hay huecos, espacios donde como que no hay estrellas y uno empieza a darse cuenta que en esos lugares uno puede ver estrellas en el infrarrojo y las ve que están enrojecidas con respecto a las que están al lado. Y eso lo modelamos, lo estudiamos y sabemos con mucha precisión que se debe a granos del polvo. Y después nos damos cuenta que donde hay polvo hay gas cuando uno mira por un radiotelescopio. Entonces son un montón de observaciones, ¿no? En el óptico a veces, en el infrarrojo y en radio, que nos inducen a pensar y a medir toda esta cantidad de gas y polvo. En la Vía Láctea, alrededor de un 5 al 10% de la masa está en esta cosa que llamamos medio interestelar. Y mira, las estrellas nacen súper rápido según nosotros, pero son 1 millón de años más o menos. Pero O sea, el un Sol millón se de demora años es 200 poco millones de años tiempo. en dar una vuelta a la galaxia. Entonces, en 1 millón que nazca una estrella es cortito. O sea, en astronomía, 1 millón de años es como un día. Qué impresionante, ¿ah? Para nosotros. Para mí sí, para Nicola no, él trabaja en cosas más rápidas. Y tú, profesora, ¿en qué estás tú investigando? Lo que yo investigo está a unos órdenes de magnitudes mayores en escalas de tamaño y de distancia. Yo estudio galaxias, galaxias que Es están otra fuera, pelota de fútbol. más allá de la galaxia, ¿no? de la Vía Láctea. Y lo que hago es, bueno, estudiar, mi investigación se centra principalmente en estudiar cuáles son los efectos que ocurren en las galaxias debido a su entorno que puedan tener alguna implicancia en cómo, en cuando nacen o cuando van evolucionando, porque las galaxias van evolucionando, van cambiando su forma. Las galaxias empiezan naciendo estrellas, tienen mucho gas y polvo, que son los ingredientes principales para formar nuevas estrellas, pero conforme van evolucionando, conforme va pasando el tiempo, esa capacidad de crear estrellas va disminuyendo. Y hay muchísimos factores diferentes por los que una galaxia empieza a apagar su formación estelar. Una de ellas es por el entorno. Entonces yo eso es lo que estudio, así como estudios estadísticos de dónde está la galaxia según dónde se encuentra, las propiedades que tiene, si hay una relación con el entorno. También seleccionar las galaxias y los sistemas que son más aislados, porque así se puede comparar modelos de simulaciones numéricas con las observaciones, porque los procesos son muy lentos y para poder crear una evolución, ver cómo evoluciona un sistema, necesitamos comparar con simulaciones. Pero para poder crear buenas simulaciones tenemos que tener muchos datos observacionales. Sí, justamente te iba a hacer esa pregunta y con eso terminamos el primer bloque. ¿Tu instrumento de trabajo también son estos lugares donde hay eh, instrumentos de observación? Sí, de hecho usamos ¿O somos, muchísimos instrumentos. Usamos tanto cómo? telescopios de campo amplio, donde se mapea todo el cielo, instrumentos que solo se dedican a observar una parte muy chiquita del cielo, pero muy profundo, para poder observar galaxias que están muy lejos. Observamos también ALMA para ver cómo funciona la formación estelar en galaxias cercanas, por ejemplo, los discos de las galaxias espirales. Uso muchísimos telescopios y muchísimos instrumentos diferentes. Bueno, la verdad que estamos en una conversación realmente fascinante. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos con tres doctores en astronomía, dos especializados en astrofísica de distintas universidades del país y hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos con tres profesores de astronomía hablando temas fascinantes. Bueno,
ya que les planteé al principio que, en mi opinión, había un vínculo entre estudiar astronomía y hacerse las preguntas sobre el sentido de la vida, la existencia, el origen, etcétera. El concepto de la nada, el concepto de infinito, ¿qué les dice a ustedes? Mira, el concepto de infinito es muy significativo en lo que yo estudio, porque de A ver, hecho, otra de las cosas que también, hablando del entorno, si bien las galaxias se concentran, la mayor concentración está en los grandes cúmulos de galaxias, los filamentos, esto deja en entre tantos unos grandes vacíos entre medio, que se llaman los vacíos cósmicos, en el que la densidad de galaxias es muy, muy chiquitita y estos vacíos sabemos que van creciendo con el tiempo, se van haciendo cada vez más grandes por la propia expansión del universo también. Entonces es muy significativo el concepto de infinito y de vacío en lo que es también el estudio de la astronomía a gran escala de tamaño. ahora, ¿el infinito es un mero concepto o podemos pensar en un estado de la realidad infinita? O es imposible imaginárselo? Yo creo que es imposible. En realidad nosotros estamos entrenados en eso. Cuando uno empieza a estudiar cálculo y otras cosas, hay muchas herramientas de matemáticas Sí, que requieren trabajar con el infinito, ya sea infinitamente grande o paradójicamente infinitamente chico, y sabemos hacerlo. Pero una cosa es saber sumar o restar infinitos con una técnica matemática y otra cosa es realmente entenderlo. El infinito es muy grande, es muy grande, da lo mismo lo grande que uno se imagine, es así un puntito comparado con el infinito, entonces es muy difícil, es muy difícil. claro. Yo quería decirte algo de la nada. No, eso, a Mira, ver. el aire que respiramos aquí es como súper tenue. Uno mueve las manos y como que no se nota el aire, comparado con, por ejemplo, tirarse al agua, ¿no? Donde claramente hay un medio. El aire como que estamos acostumbrados a no sentirlo, a menos que haya mucho viento, ¿te fijas? Bueno, donde nace una estrella equivale a una densidad que es como, a ver si le achunto al número, eh, no, es difícil, un millonésimo de millonésimo de millonésimo de aire. Entonces es más vacío que un muy buen vacío de laboratorio. Cuando uno tiene una máquina de hacer vacío en un laboratorio, esa cosa está llena de moléculas comparado con el medio interestelar de donde nacen las estrellas, que yo encuentro que está lleno. Y bueno, y ese medio interestelar es bastante más denso que el medio intergaláctico donde están las galaxias de María, ¿no? Entonces, mira, no hay vacío, hay solo, hay solo muy poco, densidades Ya. muy bajas y matemáticamente hay que sumar y restar, pero es muy difícil imaginarse esos números. O sea, en el fondo cuando se hace un integral de cero a infinito, eso es teoría, pero en la práctica, eh, no, interesante, porque el infinito, o sea, la no existencia de infinito hace relación a que no existe un límite. Uh -huh. Y, 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 la verdad que no se sabe si existe o no, no se sabe. Y tú, Nicola, estos conceptos de nada, infinito, ¿te dicen algo? O sea, yo creo que hay que ponerlos en contexto, ¿no? De las escalas con las que estamos hablando, porque en sí el infinito no tiene escala. Ahora, el vacío también, si bien puede ser, eh, como dice Diego, no existe en el universo, pero si uno se va a escalas diminutas, ya a nivel de lo más microscópico, o sea, mismo la materia está casi a lo mejor al vacío. Yo creo que estamos más preponderados por las fuerzas y energías que por la materia en sí, ¿no? El mismo átomo es casi vacío, o sea, que ahí hay fuerzas, pero en lo que nosotros llamamos como materia, es muy poco lo que hay. Entonces el mismo, no sé, las cosas que tocamos, el cuerpo humano, eh, si uno considera la distancia que hay entre el núcleo de un átomo y donde podrían estar los electrones, ahí es
prácticamente casi dónde está la materia, es muy vacío. Entonces, y cuando uno se va a escalas mayores, claro, siempre hay algo. Uno puede pensar que entre la Tierra y la Luna no hay prácticamente nada, pero sí hay. Entonces hay que ir contextualizar un poco la escala. Prácticamente nada, eso es algo, no es nada, incluso imaginársela nada es difícil. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, no quiero entrar en disquisiciones teológicas porque no es la finalidad de esta reunión, aunque sin lugar a dudas se topa. ¿Qué les dice a ustedes? Bueno, Diego planteaba el tema del origen de todo cuanto existe. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las teorías que hay? Si se puede decir esto fue así o pareciera que fue así, estamos en investigación. ¿Qué es lo que dicen sus áreas de reflexión, digamos? Mira, cómo nacen los planetas y las estrellas ya sabemos bastante bien. Ahora, hay una infinidad de detalles, de preguntas abiertas, pero esencialmente sabemos de dónde viene un planeta como la Tierra y una estrella como el Sol. Ya. El origen del universo es un poquito más complejo. Los expertos dicen entenderlo bien, pero a mí me cuesta. Ahora, ¿de dónde sale la vida? Entendemos los procesos y qué cosas más o menos pudo suceder, pero ahí estamos todavía muy lejos de entender con claridad, como le gustaría a un físico, qué pasos hubo, en qué orden, en qué minuto, dónde, cuántas veces. Hay muchas incertezas a pesar de que sabemos más o menos cómo tiene que haber sucedido. Pero es difícil que alguna vez logremos responder esas preguntas para decir, listo, aquí está y nos vamos para la casa, ¿te fijas? Las preguntas siempre siguen abiertas. Uno cada vez que aprende algo, que logra medir o responder una pregunta, aparecen 2 o 5 o 10 preguntas nuevas. Entonces, Lo que decía... lo que decía María, si eso es una suerte única, si no, no estaríamos aquí conversando. ¿Y qué respuesta puedes dar tú, María, sobre las Pues, distintas teorías que hay? Por ejemplo, bueno, se habla mucho del hoyo negro, del Big Bang. ¿Qué significa eso? Porque una cosa es leerlo en una revista y otra cosa es preguntárselo a quien está en esto. un hoyo negro, al igual que el Big Bang, estamos hablando de, como lo llamamos en términos físicos matemáticos, una singularidad. Un hoyo negro sería justamente una singularidad donde la gravedad se hace infinito. En el caso del Big Bang sería una singularidad que solo podemos hacer teorías porque no podemos llegar a observar el origen del universo, el cómo se formó. Lo más allá que podemos observar es el fondo cósmico de microondas, que es un remanente de esa singularidad, pero desde ese, digamos, esa barrera que es el fondo cósmico de microondas hasta el origen del universo, ahí es un espacio muy chiquitito del universo donde se concentra todo el trabajo de los cosmólogos teóricos. Ahí tienen todas sus teorías de cómo se forma el universo, si hay inflación, si no hay inflación, hay muchísima teoría. Lo que por el momento, por las observaciones, podemos decir que es nuestro universo, es un universo en expansión, dominado por energía oscura. Es lo único que podemos decir, poco más. En expansión. Sí. Acelerada. Eso, acelerada. Acelerada. ¿Qué significa acelerada en años luz para que tengamos una proporción de los tiempos que son muy distintos a los nuestros? Expansión acelerada significa que cuanto más lejos estamos mirando una galaxia, esa galaxia, cuanto a mayor distancia está, más rápido se está alejando de nosotros, y además de forma acelerada, no una velocidad constante, sino cuanto más lejos de esa velocidad además se va incrementando. Perfecto. Y tú, Nicola, ¿cuáles son las teorías que se conversan, que se manejan sobre el tema del origen, digamos?
O sea, en mi área hubo yo creo que la suerte de que las teorías se van, o que llamamos también modelos, se van cada vez adaptando, ¿no? Y eso es lo simpático que yo creo que tiene la ciencia, ¿no? Que trata de describir la naturaleza según la vamos observando. Entonces, por ejemplo, con lo que es formación de planetas, nosotros teníamos una única evidencia, que son los planetas que orbitan el Sol, que es el sistema solar. Entonces lo curioso fue que cuando empezamos a descubrir planetas alrededor de otras estrellas, nos dimos cuenta que el modelo que nosotros habíamos planteado, que era nuestra teoría válida, no funcionaba. Entonces la fuimos adaptando según lo que íbamos observando. Y así yo creo que sucesivamente, ¿no? Si bien hay teorías que ya están bien firmes, ¿no? La relatividad de Einstein ya sabemos que funciona, y de hecho, gracias a la fuerza que conocemos también, la fuerza de gravedad, la humanidad pudo poner un pie en la luna, ¿no? Entonces, esas clases de teoría ya están establecidas y bien firmes. Después hay otras que se van construyendo según vamos observando y descubriendo. Realmente fascinante. Bueno, ya estamos a mitad de año, hay muchos jóvenes que ven este programa, sobre todo adultos también. ¿Por qué ustedes le recomendarían a alguien estudiar astronomía y cuáles serían las características que tendría que tener un estudiante de astronomía? Empecemos por la presidenta de la Sociedad de Astronomía de Chile. ¿Por qué usted le recomendaría a alguien estudiar astronomía y cuáles son las características que tendría que tener? Las herramientas que solamente necesita un estudiante de astronomía es la motivación, porque dedicarse a ciencia, a la carrera científica, si no tiene motivación, es muy dura. Como decía Diego, a veces te plantea, la filosofía viene por el hecho de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No me he equivocado? Uno se lo plantea muchas veces, porque también le genera dudas, su propio proceso también de investigación se genera muchísimas dudas. Entonces hay que tener mucha motivación, saber que es algo que te gusta y te quieres dedicar a eso. Perfecto. Eso por un lado. Pero si no tiene habilidades matemáticas, por ejemplo, de física, ¿no? No es necesario. Mira, Albert Einstein era malísimo para matemáticas. De hecho, él sus teorías las basó porque quería una fórmula simple para explicar el universo. De ahí salieron sus teorías, porque no le gustaban las matemáticas. No era bueno tampoco para las matemáticas. Le ayudaban para las matemáticas. Así que no hace falta. Ya. Diego, en tus alumnos, ¿cuál es el Yo les diría perfil de que sí sean buenos para las matemáticas, sí, buenas. Les tiene que gustar la geometría. Yo no creo eso de Einstein. Efectivamente le iba quizás mal cuando era muy pequeño, ¿no? Pero eso no era cierto cuando estaba en sus 20. Él hizo unas matemáticas maravillosas. Pero claro, de chico quizás no. Tienen que tener buenas habilidades de matemáticas y mucha curiosidad e independencia. La motivación es súper importante. Es fácil para nosotros decir, tienen que ser buenos para las matemáticas. Y ahí uno pone un cierto corte o alguna cosa de esas que uno no quiere hacer. Pero más allá de eso, la motivación es súper importante. La capacidad de expresarse, la independencia y también el idioma, ¿no? Hablar inglés y castellano de corrido. Son cosas que son sumamente importantes y que uno normalmente no las considera tanto. Y tú, Nicola, ¿qué le podrías recomendar a un joven que quiere estudiar astronomía? Que se aventure, por supuesto. Que se aventure. Yo comparto las palabras de María y de Diego de motivación gana y una afinidad como mínimo por las matemáticas y la física. Yo quisiera añadir también perseverancia, porque hay que perseverar. Uno no necesita para nada ser genio, pero sí hay que dedicarle bastante tiempo y perseverar. Después también un cierto manejo de la frustración, porque va a haber momentos, no solo al principio, sino a lo largo de toda la carrera, que a uno le va a ir mal en ciertos aspectos, ya sea porque te rechazan, no sé, solicitaste un fondo para X cosa, te lo rechazan, o usar un telescopio y te lo rechazan. Entonces ese manejo de la frustración es necesario. Y además un gusto yo creo que un mínimo gusto por la tecnología, la computación, hoy en día es necesario para la astronomía, porque el análisis de los datos, si es que es astrónomo observacional,
todo funciona de forma digital y todo eso pasa a través del computador. Entonces, un gusto por la computación y estadística, que hasta se llama astroestadística, ahí yo creo que es necesario un gusto también. Bueno, la verdad Y yo les que diría a a un propósito, niño que si quieren, pueden. Así de simple. De verdad tienen que quererlo. Y si lo quieren, denle. No se pongan límites ustedes. Los límites no existen. Sí. yo Además hay que destacar la pienso, cantidad de oportunidades que hay en Chile, porque ya no está solamente el astrónomo en la persona que se dedica a hacer estudios científicos de astronomía. Un astrónomo también es el que puede desarrollar herramientas para la astronomía, el que desarrolla instrumentos, el que observa para otros astrónomos que van a hacer ciencia, pero también está el periodista que te cuenta los descubrimientos que tiene que saber astronomía, está el profesor que se lo cuenta a los estudiantes en el colegio. Hay muchas formas de hacer astronomía y muchas oportunidades también aquí en Chile, con tanto telescopio en suelo chileno. en este minuto las universidades que imparten una licenciatura son la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, ¿y qué otra más hay? Son Que 21 imparte instituciones, ¿Cuál? ya son 21, 21. 21 universidades donde hay estudios de astronomía. Tanto, puede ser tanto de posgrado como de pregrado, o que empiecen a juntarse astrónomos para empezar a hacer investigaciones en astronomía. A fecha de 2020 son 21 instituciones a lo largo de todo el país. ¿Cuántas? ¿20? 21. Qué interesante, interesante, muy interesante. O sea, hay un espacio para desarrollarse, para no frustrarse, digamos. Yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Hay un espacio para desarrollarse, para participar de una comunidad científica nacional e internacional, o sea, es un lugar de desarrollo humano, intelectual, cultural, espiritual importante la astronomía. Y Sin con duda. esto terminamos, les doy 30 segundos a cada uno. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se despediría usted, María, Diego y Nicola? Yo me despediría simplemente agradeciendo por la oportunidad, y si hay algún niño o niña que nos estén viendo y quieran ser astrónomos, que se motiven y que lo hagan, que hay mucha oportunidad para dedicarse a la astronomía. Excelente. Diego, Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre grato tener este tipo de conversaciones. Y si quieren estudiar astronomía, Chile es un lugar privilegiado. Se puede, es una carrera con un alto grado de internacionalización y es muy motivante y necesitamos más. Nicola, Sí, sí, yo también partí agradeciendo, Monseñor, por la invitación. Y bueno, siguiendo la línea también, yo creo que dedicarse profesionalmente a lo que a uno le gusta, eso no tiene precio. Eso es una suerte y una maravilla en la vida que, que debe aplicar a todo, ¿no? O sea, más allá de dedicarse a la astronomía, ¿no? Ojalá uno pueda encontrar su pasión y dedicarle la vida a eso. Claro, en particular la astronomía en Chile está muy bien posicionada, ¿no? Por el privilegio natural que tenemos con los cielos. Y además, como bien decía Diego, es hermoso que uno tiene redes a través de toda la Tierra, ¿no? En colaboradores por todas partes. Yo creo que eso es una maravillosa carrera. bueno, yo le agradezco a los tres la posibilidad que hemos tenido de dialogar. Este es un programa que pretende generar reflexión, diálogo y poder avanzar en el conocimiento humano que, por lo que ustedes nos cuentan, es una tarea maravillosa, pero muy ardua, y yo comparto eso 100%. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao, Gracias. muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.